Muy bien, vamos a resolver otra pregunta relacionada con la base de datos del índice de desempeño logístico, el literal C. En este caso, ¿cuál ha sido el país con más alto índice de desempeño logístico durante el periodo de interés? Para ello vamos a usar la hoja denominada tabla dinámica 1C y vamos a incluir la tabla dinámica a partir de la celda A1, y como ya lo hemos hecho. Muy bien, nos preguntan cuál ha sido el país con el más alto índice de desempeño logístico durante el periodo de interés. Entonces, en este caso nos interesa básicamente dos atributos. Por un lado, el país, ¿de acuerdo? O la categoría país, y por otro lado nos interesa el LPI de ese país. En últimas, ¿qué queremos hacer? Buscar el índice de desempeño logístico de todos los países durante cada uno de los años, ¿de acuerdo? Y encontrar durante ese histórico de cada uno de los años cuál ha sido el más alto de cada país y reportar ese índice de desempeño más alto, ¿de acuerdo? Entonces, para ello voy a seleccionar la categoría país dentro del campo de filas. Como ustedes ven acá, la tabla dinámica tiene los países ordenados en orden alfabético, ¿de acuerdo? Y voy a seleccionar en el campo valores, o en el cuerpo de la tabla voy a seleccionar e incluir el atributo LPI, ¿de acuerdo? Aquí es bien importante notar algo, y es la información que nos está reportando Excel aquí en la tabla dinámica en el campo valores, ¿de acuerdo? Si ustedes notan, aquí dice suma de LPI, ¿de acuerdo? ¿Qué está haciendo en últimas Excel ahí? Está sumando el índice de desempeño logístico año a año de cada país y lo está reportando en esta columna, la suma del LPI total. Recuerdan que el LPI es un dato, es un indicador que está entre 0 y 5. En este caso, si el LPI está entre 0 y 5, no es lógico que notemos aquí reportes de 10 o de mayores de 10, incluso hasta 20, ¿de acuerdo? Entonces es importante distinguir qué es lo que nos está reportando Excel aquí. Excel nos está reportando es la suma del LPI durante los años 2010 a 2018. Naturalmente esa suma da mayor que 5, ¿de acuerdo? Entonces debemos corregir esta situación y reportar básicamente lo que es el LPI máximo durante el periodo de interés 2010-2018. Eso es lo que debemos reportar exactamente. Tenemos que ser muy cuidadosos, en este punto, ¿no? En revisar cuidadosamente qué es el dato que nos está reportando Excel, ¿de acuerdo? Aquí nos está reportando una suma que no es lo que queremos, por tanto debemos cambiar ese reporte. En lugar de suma, colocar el máximo que buscamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo a continuación, ¿de acuerdo? Para ello, ¿qué puedo hacer? En primera instancia me paro dentro de la tabla dinámica en la columna B, ¿de acuerdo? Y doy clic derecho allí, en cualquier celda de la columna B, dentro de la tabla dinámica, y voy a la opción resumir valores por, ¿de acuerdo? Máximo, ¿de acuerdo? Porque yo quiero que Excel me reporte los máximos, no la suma, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto efectivamente pues tenemos los máximos, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta nos indica es seleccionar el país que ha tenido el más alto índice de desempeño logístico durante el periodo de interés. Entonces, para ello voy a ordenar estos datos de mayor a menor, ¿de acuerdo? Y bueno, esto efectivamente nos permite concluir que Alemania
es el país con más, que ha reportado el más alto índice de desempeño logístico con un valor de 4.23 de 5, ¿de acuerdo? Entonces vamos a responder la pregunta. El país que ha reportado el más alto índice de desempeño logístico es Alemania, con un valor máximo de 4.23 durante 2010-2018. Esto efectivamente nos permite responder la pregunta. Muy bien. Ahora vamos a resolver otra pregunta, la pregunta D, literal D. Nos dice: construya una tabla dinámica, resumen, donde muestre el LPI promedio de cada región durante los años del periodo de análisis. ¿De acuerdo? Entonces vamos a responder esa pregunta en la hoja tabla dinámica 1D. ¿De acuerdo? De nuevo vamos a incluir la tabla dinámica en la celda A1, la tabla dinámica del LPI. Y bien, la pregunta nos dice que resuma el LPI promedio de cada región año por año. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a contener la tabla? La tabla va a tener los siguientes campos. El campo de los atributos de fila va a contener la región. El campo de los atributos de columna va a tener el año. Y el cuerpo de la tabla que va a tener el LPI promedio. ¿De acuerdo? De nuevo, en la región, como están los atributos de fila, la vamos a colocar en el campo fila. El año lo vamos a colocar en el campo columna. Y el LPI promedio en el campo de valores, que es el cuerpo de la tabla. Muy bien. Y eso básicamente pues es lo que pretendemos. Vamos a hacerlo entonces. La región la arrastramos al campo fila, el año al campo columna, el LPI total en el campo valores. De nuevo hay que notar algo aquí importante. Lo que nos está reportando Excel es la suma de los LPI. ¿De acuerdo? La suma de los LPI como lo vemos acá. Bien, esto obviamente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros queremos reportar, en lugar de la suma, queremos reportar el valor promedio del LPI. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que corregir ese error que tenemos allí. Para ello entonces de nuevo nos paramos en el campo de la tabla, damos clic derecho allí y le decimos que resuma los valores por promedio. ¿De acuerdo? Y ya con esto efectivamente pues obtenemos valores más razonables entre 0 y 5. ¿De acuerdo? Otra cosa que voy a hacer es ordenar las regiones de acuerdo a de mayor a menor según el total general. ¿De acuerdo? Muy bien. Quizás en este caso no nos interese reportar los valores de total general de las columnas y total general de las filas. ¿De acuerdo? Estos valores se pueden eliminar o se pueden quitar de la tabla. Para ello voy a la pestaña diseño, y allí dentro de la pestaña totales generales en la esquina superior izquierda les presiono la opción desactivar filas y columnas, y ya esto pues me desactiva los totales de filas y columnas. Entonces voy a copiar la información para resolver el ejercicio. La voy a pegar como valores aquí. Y de nuevo recuerden que esta tabla no es, a pesar de que es una tabla resumen, no está editada, y tenemos que hacer un esfuerzo o trabajo para editarla y presentarla de una mejor manera. Lo primero que voy a hacer es corregir el cuerpo de la tabla. El cuerpo de la tabla es difícil de leer. ¿Por qué? Porque primero tiene muchos decimales, ¿de acuerdo? Y algunos datos tienen más decimales que otros, ¿de acuerdo? Y eso dificulta la lectura. Y lo otro es que el punto decimal no está alineado con cada uno de los registros. Entonces es importante corregirlo. Voy a redondear únicamente a 2 decimales,
¿de acuerdo? Y ya esto pues nos permite mejorar la presentación. De hecho, sí, a 2 decimales estaría bien. La primera columna vamos a llamar región, como ya sabemos. Vamos a escribir esto en negrilla. Las columnas de los años pues tienen que denominarse años, ¿de acuerdo? Vamos a colocarle un título a la tabla. Ese título va a ser LPI promedio. Voy a hacerlo un poco más grande. La fuente de la tabla es el Banco Mundial, como ya lo hemos hablado. Banco Mundial LPI 2010-2018. Y bueno, vamos a colocar las líneas de división horizontal. Y las líneas de división horizontal. Y bueno, y ya con esto pues hemos editado la tabla, obteniendo una mucho mejor presentación, ¿de acuerdo? Pudiera ser apropiado construir una tabla, un mapa de calor a partir de esta tabla, con el fin de mezclarle efectos gráficos a esta información. Para ello, si recuerdan, seleccionamos el cuerpo de la tabla, vamos a la opción insertar, seleccionamos el cuerpo de la tabla, vamos a la pestaña inicio y luego en la parte superior central vamos a la pestaña formato condicional, ¿de acuerdo? Y vamos a la opción de escalas de calor y buscamos más reglas, ¿de acuerdo? La valoración mínima la voy a considerar con un color blanco. La valoración máxima la voy a considerar con un color oscuro, ¿de acuerdo? Con un color, bueno, tal vez quizás rojo. Y bien, quizás los números no nos interesen mucho acá, pero bueno, esta es una alternativa que podemos usar para resaltar de forma gráfica los datos. Bien, noten ustedes, por ejemplo, que el África subsahariana, a pesar de ser el país con el mayor número de registros, ¿de acuerdo? También es el país que tiene los menores valores del el LPI promedio, ¿de acuerdo? Por otro lado, la comunidad europea y Europa en general, comunidad europea en general, son las regiones que tienen el mayor índice de desempeño logístico, seguido de Norteamérica. Bien. Bueno, esto concluye el uso de tablas dinámicas para generar tablas resumen. Estimada audiencia, esperamos este video ayude a fortalecer sus conocimientos. Los invitamos pues a que se suscriban a nuestro canal y activar la campana para que estén atentos de todos nuestros videos.